Y para este sector tenemos al invitado Walter Reinaga, escritor, filósofo, que sin duda abordará varios temas. Si está en línea, buenos días, Walter, es un gusto saludarte. Bien, estaremos conversando sobre lo que viene a ser una propuesta para cambiar la organización y transformar la sociedad en el país. El título que le puso él es el Programa Social Libertario. Entonces, ¿qué aspectos relevantes podríamos tocar, digamos, del programa? Podemos empezar por ahí. Tal vez escuchando la primera pregunta sería un poco el porqué del título de tu obra, Programa Social Libertario. Al decir social, muchos amasan como si fuera socialismo, y al decir libertario, muchos amasan como si fuera liberal. Un poquito explícanos primero el nombre del Programa Social Libertario. Buen día, compañeros de la radio. Es un placer otra vez estar comunicándonos con nosotros, ustedes. Miren, lo de social libertario parece contradictorio. Por una parte menciona lo social como una referencia al socialismo, libertario como una referencia directa a la libre empresa y libre mercado. Sin embargo, al margen de las concepciones libertarias puras o liberales puras, en la realidad social humana existen tanto el individuo como existe la sociedad. El conjunto social es una entidad real, no es una mera ficción, como dicen algunos libertarios, sino que el Estado, la sociedad en conjunto, tiene existencia real. Y entonces la organización social, la organización de la sociedad tiene que atender estos dos niveles. El nivel del individuo como tal y el nivel del conjunto social. Por eso es que en la realidad de los últimos siglos y de mucho antes se han manifestado dos corrientes, dos formas de organización de la sociedad. La una, el socialismo basado en el poder del Estado, y la otra, basado en el mercado y el individuo. Y los hechos están demostrando que no existe sociedad ni sistema económico en el mundo actualmente en el que solo rige el mercado o en el que solo rige el Estado. De hecho, tenemos sociedades mixtas, con algún margen de mercado y con algún margen de Estado. Y de lo que se trata entonces es de prestarle atención a ambos factores de organización de la sociedad, tanto al Estado como al mercado. Y esa es la combinación ideal que encontré yo en cuanto a los intereses y condiciones de nuestro país, que permitan reorganizarlo teniendo en cuenta la realidad que vivimos y dos formas básicas de organización de la sociedad. Por eso se llama social libertario. Últimamente han ido acuñándose algunas frases, Walter, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, Estado, lo necesario, y mercado hasta donde sea posible. Otros dicen Estado lo necesario y también mercado lo necesario. Entonces, a partir de esas afirmaciones, podríamos entrar a lo que viene a ser un análisis de lo que viene a ser una caracterización de la realidad social y económica del país, ¿no? A ver si estamos en contacto. ¿Me escuchas, Walter? Ya. Te escucho bien, Moisés. Ya, entonces, prosigo con la pregunta, ¿no? Entonces, en el sentido clásico, lo que dicen, se caracterizaría al Estado boliviano de carácter socialista siempre que se hayan nacionalizado o estatizado todos los medios de producción, ¿no? Para llegar a eso todavía falta estatizar la banca privada, la agroindustria y la minería del oro. Entonces, si así fuera, recién se hablaría de un Estado socialista, ¿no? Entonces, actualmente dicen que no es un Estado socialista. Hay algunos indicadores que se pueden tomar en cuenta como
por decir que el presupuesto general del Estado insume alrededor del 70% del PIB. Entonces, eso no es suficiente para poder caracterizar el país. Podemos entrar tal vez a desarrollar esta pregunta, Walter. Bien, Moisés. Mira, en la realidad de la sociedad moderna, entonces resulta que el mercado aporta cierta manera de organizar la sociedad, tiene ciertas virtudes, pero también ciertas limitaciones. Y lo mismo el Estado. Entonces lo que se tiene que enfocar de manera responsable es cuánto de mercado tiene una sociedad y cuánto de Estado. Cuando el Estado predomina, estamos en socialismo o en camino al socialismo. Cuando el mercado libre predomina, estamos bajo capitalismo o encaminados hacia el capitalismo. Entonces, lo que se tiene que evaluar no es la frase más Estado, menos Estado, cuánto Estado sea necesario, cuánto mercado se requiere, etcétera, que son frases con bastante sentido, sino se tiene que ver en concreto qué planteamientos se hacen en torno a la presencia del Estado en la economía y qué planteamientos se hacen en torno a la economía o al mercado con su presencia en la vida social. Quiero decir con esto, quiero decir que se tiene que evaluar lo que el mercado da efectivamente y lo que el Estado da, y el planteamiento concreto tiene que especificar qué aspectos requieren intervención del Estado y qué aspectos requieren predominio del libre mercado. Y el programa social libertario tiene eso, tiene planteamientos concretos, precisos, sobre cómo reencaminar la economía del país, reorganizándola, y también sobre cómo reorganizar el poder político de modo que el Estado, antes de ser un perjuicio para la sociedad y la economía, tenga un aporte positivo. Walter, en esa línea, ¿cómo consideras, cómo resolvería la coyuntura que vive el país en función del programa social libertario? No hay divisas, no hay gas, no hay oro, prácticamente estamos sin producción. ¿Cómo encararía el programa social libertario una solución en esta coyuntura? Bien, en la coyuntura actual, la situación extrema en la que estamos llegando, plantea desafíos tal vez nunca vistos antes. Algunos economistas y políticos están planteando que se recurra al Fondo Monetario Internacional para un crédito de stand-by que permita disponer dólares para paliar la situación en la que estamos. Otros plantean cambios estructurales, etcétera, pero reconociendo el origen del mal, el origen de los problemas de la economía del país, lo que se tiene que hacer es retraer el Estado hacia lo mínimo y dejar sus funciones y los recursos que maneja en manos del libre mercado, en manos de la población. En la medida en que el Estado deje de gastar dinero, se van a ir resolviendo los problemas del país. En la medida en que el Estado deje de invertir y deje la inversión a manos privadas, nacionales y extranjeras, el mercado exterior se abra libremente al comercio importador y al exportador, los problemas van a ir resolviéndose. El crédito stand-by que pudiera conseguirse del Fondo Monetario tiene que ser solo un paliativo momentáneo. Ese paliativo momentáneo va a tener efectos necesarios buscados, pero a la larga y a la media, lo que se tiene que hacer es cambiar de estructura al sistema social boliviano. Y eso implica racionalización en el sector de la economía, dejando al mercado libre y la iniciativa privada, y racionalidad en el sector público estatal, dejando que el pueblo ejerza un control social directo sobre las funciones de los gobernantes. Bien, Walter,
en esa línea donde se debería hacer ciertos ajustes que más o menos van por ahí, algunos dicen que considerar al Fondo Monetario Internacional o en la posición de tuto de 12.000 millones de dólares como solución, o de pronto en algunos candidatos hablan, como el caso de Manfred Reyes Villa, señalando de que no se necesita préstamos, que el dinero existe y que solamente es darles una utilidad. ¿Cuál consideras la más oportuna, en este caso en la posición de Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa? Miren, no son posiciones contradictorias. Lo cierto es que hay que recurrir al Fondo Monetario Internacional o a quien fuera para conceder créditos. Lo mismo, hay que bajar los gastos del Estado y dejar las estructuras de organización de la economía en manos del libre mercado. No son posturas contradictorias. En la medida en que se pueda salir del bache de la carencia de dólares del momento, la economía se va a reactivar. En la medida en que se deje al libre mercado la administración de la economía y se retraiga al Estado y a los gobernantes, la economía ha de empezar a funcionar. Entonces, yo creo que las posturas no son precisamente contradictorias, sino que compaginan. Bien, vamos a proseguir con esta entrevista, pero vamos a tocar otro ámbito. Hay un ámbito que es bien importante y estratégico en el país, que viene a ser el tema educativo, ¿no? Últimamente han salido resultados de lo que viene a ser una evaluación de la calidad educativa en el país a partir de una prueba que realizó lo que se llama el Observatorio Plurinacional de la Calidad de Educación. Entonces, los resultados prácticamente son desastrosos, donde se dice que menos del 5% aprueba en el área de matemáticas, de química y de lenguaje, ¿no? Que son 3 asignaturas bien importantes para este tipo de pruebas. Entonces, la educación, tanto a partir de sus antecedentes, como ha sido la prueba del CIMECAL el año 97 hasta el 2001, si no me equivoco, que se han evacuado los resultados, y tanto este último, ¿no? Han pasado casi 25 años para tomar una prueba de la calidad educativa. Entonces, nuestra educación está en tal situación precisamente por muchos factores, ¿no? Uno de los factores precisamente se decía que la situación económica, socioeconómica del país es que no permite tener una mejor calidad de educación, ¿no? Como atenuante, el responsable de la OPSE, ¿no? La OPSE es el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, decía porque la situación socioeconómica del país está mal, es por esa razón que se dan este tipo de resultados que son desastrosos, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño en su edad escolar tiene que trabajar para aportar al ingreso familiar. Lo mismo sucede, decía, en el ciclo secundario, donde tienen que trabajar para poder aportar también igualmente al ingreso familiar. Por esas razones es que nuestra situación de la calidad educativa es bajísima. ¿Qué podríamos hacer al respecto, Walter, a partir de esa información? Lo primero que hay que hacer es establecer cuál es el origen, cuáles son los problemas fundamentales del mal estado de la educación. La educación como actividad productiva de conocimiento, formación de recursos humanos, está en manos de los maestros y está en manos de las autoridades del gobierno y en alguna medida de los sindicatos de maestros. Ellos definen cómo se tiene que educar, qué se tiene que enseñar, etcétera, etcétera. Y lo cierto de la experiencia bien enfocada de la educación en el país es que a los agentes principales de esta actividad, los maestros, no les interesa su trabajo. No se empeñan ellos en lograr rendimientos apropiados porque los sueldos, la retribución que reciben no depende de la calidad de su trabajo,
Trabaje mal, trabaje bien, rinda mal, su sueldo es el mismo y conforme pasan los años asciende de categoría y gana más dinero. Entonces, eso tiene un profundo efecto irracional en la educación. Al maestro no le interesa la calidad de su trabajo y tampoco a los gobernantes, porque esos están empeñados en otros afanes en provecho personal. Entonces, en la educación lo que hay que hacer es cambiar estructuras. Se tiene que privatizar la educación. ¿Y cómo está planteando que se haga el programa social libertario? Del siguiente modo: que los centros educativos actuales, edificios activos de todo tipo, materiales, equipo, mobiliario, etcétera, pasen a propiedad privada de los maestros organizados en forma empresarial. Y que estos, de ese modo, ya organizados como empresas, ofrezcan servicios en competencia dentro del mercado. Y por otro lado, para que el padre de familia pueda solventar financieramente la educación de sus hijos, que decida por cada niño en edad escolar, una asistencia económica del Estado, de modo que con esa asistencia económica pueda pagar los servicios que requiera, buscando voluntariamente, contratando voluntariamente la escuela, el colegio, la universidad o lo que fuera que se quiera según sus intereses y puntos de vista. Eso es poner la demanda en manos privadas, en manos del mercado, y poner la oferta también en manos privadas, en manos de empresas conformadas por los maestros. Pero financieramente sigue siendo obligación del Estado. El Estado transfiere los recursos de educación que actualmente se gastan según presupuesto general del Estado a los padres de familia, dentro de la forma que nosotros pensamos como renta social familiar. Walter, estamos hablando de un componente fundamental de la propuesta del programa social libertario, que es el tema educativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también hay que mencionar que casi 20 años, 23 años en realidad, no se ha sometido, digamos, las pruebas que se llaman PISA, ¿no? Es el Program for International Student Assessment, o sea, en español es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, que se aplica en todos los países a estudiantes de 15 años, o sea, prepromoción, ¿no? Entonces, no hemos tenido esa prueba para poder desarrollar políticas públicas como gobierno, ¿no? Hay muchas razones que han esgrimido de parte del gobierno y que dicen, ¿por qué? ¿Por qué no se ha aplicado estas pruebas? Porque Bolivia, tanto en su ley 070, que es la ley educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez, como también la Constitución, son anticapitalistas, ¿no es cierto? Y prácticamente esta prueba PISA está generado por la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, que son los países del primer mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también tiene un carácter ideológico, ¿no? Ahora, cuando planteas prácticamente un cambio en la estructura educativa, nos topamos con que la educación está manejado por el magisterio y que es una estructura que precisamente no permite, ¿no es cierto? Y también el caso de Argentina ha sido lo mismo, ¿no? Milei planteaba la utilización de vouchers, que más o menos se parece a la propuesta que estás planteando. Entonces supone, dicen, es la privatización de la educación. Uno, no solamente eso, pero que tienes al frente toda una estructura bien organizada que prácticamente puede paralizar, ¿no es cierto?, con sus huelgas, con todo eso, el sistema educativo. Estamos en un problema casi sin salida para hacer transformaciones dentro del ámbito educativo. Mira, el planteamiento que hacemos nosotros es pragmático. Y he consultado cuanto he podido con maestros, amigos, conocidos, el planteamiento que les hago. Ellos dicen, perfecto. ¿Por qué dicen que les conviene? Porque los activos, ponte el caso del Colegio de Ayacucho, prácticamente es una media historia de edificios, tienen un valor
enorme. Y los maestros del Colegio de Ayacucho pasarían a ser propietarios de ese valor, de esa riqueza. Claro, tendrían que pagar al Estado a largo plazo, concesionales plazos, lo que cuesta ese edificio y el mobiliario, el know-how que significa el rótulo Colegio de Ayacucho, porque tiene prestigio. Entonces, ese es el atractivo del planteamiento que hacemos. Los maestros terminan siendo propietarios, empresarios del sistema educativo. Porque si no tienen esa condición, no podrían participar en el mercado adecuadamente. En Chile se han hecho reformas con los vouchers, dándole a los padres de familia cierta libertad en la demanda, cierto margen de maniobra, pero no han privatizado la oferta educativa. Y ahí han nacido las deficiencias que todavía arrastra ese sistema educativo en Chile. Aún así, ha mejorado en relación a antes. En los últimos años, la educación en el país anda de mal en peor, porque a los problemas estructurales, a la falta de interés de los maestros, se ha sumado el afán de adoctrinar que tienen los socialistas desde el gobierno. Entonces han degradado los contenidos de la educación, especialmente en el sector que se refiere social. Esa es la cuestión. Walter, en otro tema también inherente a una visión privatizadora, el programa social libertario habla de las empresas estatales o las empresas públicas, las mismas que en el criterio, en la propuesta que tú haces, deberían pasar a manos de los bolivianos. Claro, cuando uno habla de privatizar, rápidamente lo asocia a gobiernos neoliberales y dicen, pero eso ha hecho Tuto Quiroga, eso lo ha hecho Doria Medina. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que marca tu propuesta en relación a las empresas estatales a manos de los bolivianos? Mire, la capitalización que hizo Sánchez de Lozada fue una especie de privatización tramposa, porque la mitad de las acciones de las empresas todavía estaban en manos de la burocracia gubernamental, a título de que ya eran propiedad de los bolivianos, de cada uno de los ciudadanos. Un mínimo documento certificado de propiedad de esa riqueza. Nadie tuvo. Más para arrebatarnos a los bolivianos esa propiedad que por lo menos, aunque sea en letra, teníamos sobre las empresas del Estado. El MAS nacionalizó, diríamos mejor, estatizó ese 50% de acciones, arrebatándole al ciudadano boliviano. Y claro, consecuencia de esa actitud tramposa de Sánchez de Lozada, que mantuvo en sus manos de su gobierno el control de esos recursos. Lo que se plantea ahora es una absoluta y total privatización. Que el ciudadano boliviano tenga su certificado de acciones con derecho pleno, inscrito en derechos reales o donde fuere, que le permita vender, hipotecar, heredar o hacer lo que le venga en gana con esa propiedad que es suya, o esperar a fin de año el cabo de gestión para recibir dividendos o recibir pérdidas si fuera el caso, como cualquier propietario de acciones, como cualquier inversionista. Ese es el planteamiento y está profundamente respaldado en la razón y la lógica, y en la justicia. Los dueños del país no son los gobernantes, los dueños del país somos los bolivianos, los ciudadanos, y debe ser derecho nuestro el tener en propiedad también los recursos naturales del país, así como sus empresas. El litio, por ejemplo, no debe estar en manos de la burocracia, sino en manos del pueblo. El pueblo lo va a administrar adecuadamente a través de mecanismos propios de la empresa privada, como las sociedades anónimas que han dado muestra evidente a lo largo del mundo de su eficiencia como administradores y productores de riqueza. Últimamente ha ganado cierto consenso y aceptación el planteamiento que pienso que ha sido el primero en lanzar esto a la discusión política, ¿no? Entonces, en la medida en que va ganando
consenso y aceptación esta propuesta, ¿cómo podríamos posibilitar la inversión extranjera directa, que también es importante porque es el flujo de divisas hacia el país? ¿En qué medida, digamos, se compagina esta propuesta con la inversión extranjera directa? Mira, en este sentido habría que copiar un poco, seguir los pasos de los chinos después de la revolución que encabezó Deng Xiaoping. La inversión extranjera directa es factor necesario de una perspectiva de desarrollo de la economía nacional. Con solo los recursos que tenemos los bolivianos, no ha de ser posible desarrollar el país al ritmo requerido para ponernos al día con el mundo entero. Necesitamos de inversión extranjera directa por la necesidad de capitales que no tenemos y por recursos tecnológicos que tampoco tenemos. Igual que China, en la década de los 80, 90. Entonces, al abrir a la inversión extranjera directa al país, lo que se tiene que hacer es, por ejemplo, dar ventajas impositivas. La China ha dado ventajas a la empresa privada extranjera, a la inversión privada, cobrándoles, por ejemplo, menos impuestos que a las empresas chinas nacionales. Les ha dado la ventaja, además, de que si se invierten sus ganancias en el país y no se lo llevan libremente como podrían hacerlo, que si se invierten sus recursos en el país, los impuestos serían más bajos aún. Esos son mecanismos de oferta y demanda, de libre mercado y oportunidades. Y los empresarios, cuando ven oportunidades de ganancia, donde fuera que hubiera, y seguridades de su inversión, ahí van a ir. Los inversionistas no son nacionalistas, ni internacionalistas, ni cristianos, ni no cristianos. Ellos simplemente buscan ganancia, y con esa lógica, donde vean oportunidad de ganancia y condiciones apropiadas, ahí van a ir. Por ejemplo, a las empresas actuales que pensamos en llegar a la ciudadanía, los inversionistas tenían que invertir también en esas empresas por lo menos en un 20% de sus acciones, para que como inversionistas privados, mayoristas, manejen las empresas en las mismas condiciones, de modo que puedan aplicar ahí su conocimiento empresarial, su know-how de gestión, etcétera, cosas que los bolivianos en buena medida no tenemos, porque somos un país atrasado y pobre, que se sigue extendiendo a la economía de mercado. Bien, Walter, en el tema ya de la coyuntura, en el hipotético caso que el país decida cambiar de forma de gobierno, dejar de lado el estatismo o el socialismo e ingresar en esta dinámica que se plantea últimamente con diferentes matices, ¿cuánto tiempo crees que nos costaría a los bolivianos implementar y ver los primeros frutos de un plan de esta naturaleza? Mira, los efectos de una transformación estructural, de un cambio de las reglas de juego, de un cambio del sistema económico, social y político, son inmediatos. Yo recuerdo el decreto 21060 del año 85. Estuve en el Parlamento esa vez como diputado, y de una situación desastrosa, de un callejón sin salida, con la gente perdida en la oscuridad. En cuanto el decreto se puso en práctica, se aprobó y se promulgó, las condiciones de la economía empezaron a cambiar inmediatamente. La mercadería que antes no se encontraba para poder abastecerse, recursos de alimentación, por ejemplo, enseguida entrado al mercado, a precio libre. Entonces, las condiciones estructurales no son un asunto extraño, sopesado, perdido, o que esté en las nubes. Son las reglas básicas del comportamiento humano. Ese es el nuevo sistema social. Cuando un sistema social tiene reglas adecuadas, la gente se comporta adecuadamente en función del desarrollo social y económico. Cuando las reglas de la sociedad son inadecuadas y irracionales,
la gente se comporta igualmente de manera irracional. Entonces, impuesto o puestas ya en práctica las nuevas condiciones estructurales, la economía debe empezar a arrancar, como ha sucedido también en la China, ¿no? En 1987 o 87, perdón, cuando cierran las comunas agrarias y le dejan al campesino la libertad de trabajar por cuenta propia. Inmediatamente ese año la producción aumenta vertiginosamente en la China. Eso es lo que se tiene que hacer, y en 20 años Bolivia llegaría a ser un país desarrollado. Bien, Walter, sin duda es voluntad política de gobernantes y gobernados. Quiero agradecerte, a nombre de Moisés también, la participación que tienes. Realmente hemos podido apreciar el libro, el plan, tiene muchos componentes. A mí me agrada que muchos candidatos estén ya ingresando en esa dinámica, ¿no? Moisés lo decía muy bien, Joshua Bellot, seguramente Doria Medina, Tuto Quiroga, hagan parte de estos elementos. Ojalá lo hicieran desde el ámbito original, que está muy bien trabajado y hace mucho tiempo atrás. Muchas gracias, Walter. Gracias a ustedes, compañeros, y hasta la próxima.